Bienvenidos en The Deep Dive, donde nos adentramos en casos que han dejado una huella imborrable en la historia criminal. Hoy un misterio que ha atormentado Rochester, Nueva York, por más de 50 años. Los asesinatos del alfabeto. 3 niñas, un patrón escalofriante y un asesino que hasta el día de hoy se esconde en las sombras. Un caso sin resolver que ha generado especulaciones, teorías y un miedo palpable en la comunidad. Entre 1971 y 1973, 3 niñas fueron secuestradas y asesinadas. Sus nombres: Carmen Colón, Wanda Walkovich y Michelle Mayenza, todas con iniciales dobles. Lo inquietante es que sus cuerpos fueron encontrados en lugares cuyos nombres comenzaban con la misma letra de sus iniciales, una coincidencia que a lo largo de los años ha alimentado la intriga y el misterio alrededor de este caso. Y si a eso le sumamos las similitudes en sus muertes, cada una estrangulada, cada una víctima de agresión sexual, la complejidad del caso se vuelve aún más evidente. Para comprender la magnitud de este enigma, empecemos por conocer a las víctimas. Carmen Colón, de tan solo 10 años, desapareció el 16 de noviembre de 1971. La última vez que se la vio fue entrando en un automóvil cerca de una farmacia. Luego, un dato que realmente te hiela la sangre, fue vista corriendo semidesnuda por la Interestatal 490, tratando de detener autos, pero lamentablemente nadie se detuvo. 2 días después, su cuerpo fue encontrado, con signos de agresión sexual y estrangulamiento. Es desgarrador pensar en la situación de Carmen. No solo fue víctima de un ataque, sino que también fue ignorada por quienes podrían haberla ayudado. 17 meses después, el 2 de abril de 1973, Wanda Walkovich, de 11 años, desapareció mientras caminaba a casa luego de hacer un mandado. Testigos la vieron hablando con alguien en un vehículo marrón. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Al igual que Carmen, Wanda fue estrangulada, con una ligadura. Un detalle que nos indica cierto nivel de planificación por parte del asesino. Ligadura, para quienes no estén familiarizados con el término, se refiere a cualquier objeto que se pueda utilizar para ejercer presión sobre el cuello y causar asfixia. Exacto. Cuerdas, cables, cinturones, incluso telas, cualquier objeto que pueda servir para ese propósito. Y lamentablemente, este detalle se repite en el caso de Michelle Mayenza, también de 11 años, quien desapareció el 26 de noviembre de 1973. Michelle fue vista por última vez caminando hacia un centro comercial después de la escuela. Hubo varios testigos que la vieron dentro de un vehículo, llorando. Incluso un testigo observó a un hombre ocultándola de la vista de otro posible testigo. 2 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, con signos de agresión sexual, traumatismo contundente y, como en los casos anteriores, estrangulada. 3 niñas, con vidas por delante arrebatadas de manera brutal. Al analizar los casos podemos identificar un patrón perturbador. Todas preadolescentes, secuestradas por la tarde durante la lluvia, encontradas cerca de autopistas, estranguladas y agredidas sexualmente. Un patrón que sin duda alguna nos lleva a preguntarnos, ¿fueron víctimas debido a sus iniciales dobles o se trata de una coincidencia macabra? ¿Acaso su condición de niñas consideradas marginadas por sus compañeros facilitó su secuestro? Preguntas que, a pesar de los años, aún no tienen respuesta y que han atormentado a los investigadores y a la comunidad por igual. Y por si fuera poco, hay otro detalle que añade aún más misterio a este caso. Wanda y Michelle tenían comida en sus estómagos que no habían ingerido antes de desaparecer. Este detalle nos hace pensar en la posibilidad de que hayan compartido una última comida con el asesino. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? Es un enigma que nos lleva al terreno de la especulación al intentar comprender la mente criminal detrás de estos actos atroces. Para intentar arrojar luz sobre este caso, es crucial analizar a los principales sospechosos. Empecemos por Miguel Colón, tío de Carmen. Él fue considerado un sospechoso principal en su caso. Colón tenía un automóvil que coincidía con las descripciones de los testigos. Un vehículo que fue limpiado a fondo después de la desaparición de Carmen. Además, se encontró una muñeca perteneciente a la niña en su auto. Y por si esto no fuera suficiente para levantar sospechas, Colón huyó a Puerto Rico días después del asesinato de Carmen. Nunca proporcionó una coartada creíble. Sin embargo, no se encontraron pruebas físicas que lo vinculen directamente con el crimen. Un hombre con un pasado turbio, una serie de coincidencias sospechosas y una huida repentina, elementos que sin duda lo colocan en el centro de la investigación. Lamentablemente, Miguel Colón se suicidó en 1991, llevándose consigo sus secretos, si es que los tenía. Su muerte, sin una confesión previa, deja un manto de incertidumbre sobre su posible participación en el caso. Ahora, cambiando el enfoque a otro posible responsable, hablemos de Dennis Termini, un bombero de Rochester conocido como el violador del garaje. Termini cometió múltiples violaciones en la zona, y lo que lo conecta con los asesinatos del alfabeto es que poseía un automóvil beige, muy similar al descrito por testigos en el caso de Michelle Mayenza. Además, vivía cerca de donde la niña fue vista por última vez. Una coincidencia que, sumada a su historial delictivo, lo convierte en un sospechoso a tener en cuenta. Exacto. Y hay un detalle aún más escalofriante.
Termini se suicidó durante una persecución policial tras un intento de secuestro. En su automóvil se encontró pelo de gato blanco, similar al hallado en el cuerpo de Wanda Wolkowitz. Podría ser el nexo que conecta Termini con al menos uno de los asesinatos. Las pruebas de ADN, que hoy en día son una herramienta fundamental en la investigación criminal, en la década de 70 estaban en sus inicios y no se utilizaban de forma rutinaria. Efectivamente. Aunque las pruebas de ADN disponibles lo descartaron del asesinato de Wanda, no existen muestras para analizar en los casos de Carmen y Michelle. Es decir, la posibilidad de que Termini esté involucrado en los otros dos casos sigue abierta. La falta de pruebas concluyentes nos deja con un interrogante que tal vez nunca podamos resolver. Así es. La ciencia forense ha avanzado mucho desde la época de los asesinatos, pero el tiempo juega en contra de la resolución de este caso. Y hablando de nombres que resuenan en la historia criminal, no podemos dejar de mencionar a Kenneth Bianchi, mejor conocido como el estrangulador de la colina. Bianchi, responsable de una serie de asesinatos en Los Ángeles, trabajaba como vendedor de helados en Rochester, cerca de 2 de las escenas del crimen, durante la época de los asesinatos del Alfabeto. Además, conducía un auto muy similar al descrito por testigos en uno de los secuestros. Es decir, Bianchi no solo estaba en la zona, sino que también tenía acceso a un vehículo que coincide con las descripciones de los testigos. Exactamente. A pesar de negar cualquier participación en los asesinatos del Alfabeto, Bianchi ha intentado en varias ocasiones ser oficialmente descartado como sospechoso. ¿Busca limpiar su nombre o simplemente está jugando con los investigadores? Es difícil saberlo con certeza. Y si hablamos de conexiones con otros estados, el caso de Joseph Nasso, arrestado en 2011 por el asesinato de 4 mujeres en California, también merece ser analizado. Todas las víctimas de Nasso compartían una característica escalofriante. Al igual que las niñas de Rochester, tenían iniciales dobles. Nasso vivió en Rochester a principios de la década de 1970 y viajaba con frecuencia entre Nueva York y California. Una coincidencia demasiado llamativa como para ignorarla, sobre todo teniendo en cuenta el modus operandi de Nasso, que también involucraba el estrangulamiento de sus víctimas. Si bien las pruebas de ADN lo descartaron del asesinato de Wanda Wolkowitz, Nasso fue condenado por los asesinatos de California y sentenciado a muerte. A pesar de no existir una conexión definitiva con los asesinatos de Alfabeto, la sombra de Nasso se extiende sobre este caso, añadiendo una capa más de complejidad a un misterio que parece no tener fin. Un verdadero laberinto este caso. Pistas falsas, sospechosos escurridizos y esa agonizante falta de respuestas. A pesar de los años y los avances en la tecnología, el caso sigue sin resolverse. Es increíble, ¿no? Cómo un caso se mantiene abierto por tanto tiempo, generando especulaciones, teorías que en muchos casos no hacen más que aumentar el miedo y la incertidumbre en la comunidad. Exacto. Los asesinatos del Alfabeto han dejado una profunda cicatriz en Rochester, impactando el sentido de seguridad, la confianza de sus habitantes. Imagínate, vivir bajo la sombra de un asesino sin rostro, sin saber si volverá a atacar, sin comprender sus motivaciones. Claro, un miedo que se agrava aún más por la falta de un perfil criminal definido. Actuaba solo, conocía a las víctimas. Era un depredador oportunista, un individuo metódico, calculador. Preguntas que hasta hoy no tienen respuesta. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve encontrar la verdad. Las pruebas se deterioran, los recuerdos se desvanecen, los testigos clave fallecen. Una batalla contra el tiempo. Una búsqueda de justicia que se complica con cada año que pasa. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Quizás algún día surja una nueva pista, una pieza clave del rompecabezas que finalmente nos lleve a la captura del asesino. Tal vez alguien que nos esté escuchando en este momento tenga información relevante, algún detalle que, por pequeño que parezca, pueda ayudar a resolver este caso. Es crucial, que cualquier persona que posea información, por insignificante que le parezca, se ponga en contacto con las autoridades. A veces un simple recuerdo, una imagen, una conversación olvidada puede ser la clave para desentrañar un misterio que lleva décadas sin resolverse. La memoria colectiva, una herramienta poderosa en la búsqueda de la verdad. Y quién sabe, quizás algún detalle que haya pasado desapercibido en el pasado puede ser la pieza faltante en el rompecabezas de los asesinatos del Alfabeto. Estos asesinatos son una herida abierta en la comunidad de Rochester, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede acechar en cualquier lugar. Un caso que nos confronta con la realidad de que a veces las respuestas se nos escapan, que la justicia no siempre llega. Y nos deja con una serie de preguntas. ¿Quién era el asesino? ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué eligió a estas niñas? ¿Pudo haberse evitado esta tragedia? Y una pregunta que resuena con especial fuerza en este caso. ¿Qué hubiera pasado si al menos un conductor se hubiera detenido a ayudar a Carmen Colón aquella tarde en la carretera? Una pregunta que nos invita a reflexionar.
Sobre la responsabilidad individual, sobre la importancia de no ser indiferentes al dolor ajeno. Los asesinatos del alfabeto. Un misterio sin resolver que nos recuerda que la verdad a veces se esconde en las sombras, esperando ser descubierta. Un caso que nos impulsa a no olvidar, a seguir buscando respuestas, a exigir justicia para Carmen, Wanda y Michelle. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de los asesinatos del alfabeto. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas, con una mezcla de horror, fascinación y la imperiosa necesidad de encontrar la verdad. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso, que los haya invitado a reflexionar sobre los misterios que aún nos rodean y la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para más historias de crímenes. Hasta la próxima.